Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a presentar algunos artículos que están relacionados al secador solar. Para ello vamos a empezar con el primer artículo, el cual es análisis cinético, modelado matemático y evaluación de calidad del secado de menta en un secador solar de invernadero. Bien, para ello bien, vemos que el secado de los alimentos es esencial para preservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos. En este caso vamos a evaluar un secador, el desempeño de un secador solar de invernadero que es el GSD. El objetivo va a ser evaluar la eficacia del secador solar de invernadero GSD para el secado de las hojas de menta a comparación de los métodos tradicionales de secado al sol y secado en sombra. Aquí tenemos un poco del marco teórico, en el cual el secado solar de cultivos se divide en dos partes, secado al sol abierto y secado controlado. Y vemos que nuestro secador de invernadero, el cual vamos a estudiar el día de hoy, se encuentra dentro del modo pasivo, que va a ser dentro de convección natural. Para ello vamos a ver un poco acerca del secador solar de invernadero. Su diseño incluye un techo, como podemos ver, y paredes transparentes que dejan pasar la luz solar y convierten en calor, un sistema de ventilación para eliminar la humedad y bandejas donde se colocan los productos. Este sistema reduce el tiempo de secado, mejora la calidad del producto al minimizar la exposición directa de factores ambientales y representa una alternativa sostenida frente a los métodos tradicionales de secado. Aquí podemos ver la tabla 1, la cual presenta una visión general de los estudios recientes sobre los modelos matemáticos utilizados para describir el proceso de secado en productos agrícolas. Esto nos va a ayudar a identificar modelos previos, a proporcionar una base comparativa y también a optimizar el análisis que estamos viendo entre el GSD, la sombra y el sol abierto. Entre la metodología, estos son nuestros materiales que se van a emplear. Y bien, para la descripción del procedimiento de evaluación va a ser un día soleado en el cual va a ser un tiempo de 5 días entre los meses de octubre, septiembre, octubre y mayo. Podemos ver ahí las dimensiones y también los componentes. Bien, para nuestra materia prima evaluada, en este caso sería la menta, la cual pasó una recepción, una selección, un acondicionado y después va a ser el secado. El acondicionado quiere decir que ha sido sometido al exterior a una temperatura ambiente por 2 horas. Entonces, el material de secado y el contenido de humedad inicial en los productos se determinaron a 105 grados Celsius utilizando un horno durante un periodo de 12 horas. En cada experimento se colocaron aproximadamente 2 kilogramos de hojas de menta con un contenido inicial de humedad del 85% sobre base húmeda y una capa delgada sobre dos bandejas de malla metálica. El análisis de incertidumbre se refiere a la incertidumbre o el error presente de los datos experimentales. Los errores sistemáticos en los datos experimentales son errores repetitivos con un valor constante, mientras que los errores aleatorios surgen debido a la imprecisión y no pueden ser eliminados mediante calibración. Durante el proceso de secado se midieron variables como la irridancia, la humedad relativa, la velocidad del viento y la pérdida de peso. Bien, la tabla 3 presenta los métodos de cálculo utilizados para analizar la incertidumbre en las mediciones experimentales, junto con los instrumentos de medición y las descripciones de las variables evaluadas. Bien, en la cinética del secado, los modelos matemáticos de la tabla 4 se utilizan en la investigación para analizar las cinéticas del secado de las hojas de menta bajo diferentes métodos: el secado solar de invernadero, la sombra y el sol abierto. Los datos experimentales de la humedad se ajustan a estos modelos matemáticos para poder identificar cuál describe mejor la relación entre el contenido de humedad y el tiempo de secado, mediante métricas estadísticas como el coeficiente de determinación, el error cuadrático medio y el chi cuadrado, que se evalúan con precisión en cada modelo. Esto nos va a permitir seleccionar el más adecuado. Aquí podemos ver algunas fórmulas en las cuales podemos ver el contenido de humedad y también de base seca, también la relación de humedad que va a ser representada por el MR y también la tasa de promedio diaria de secado que se van a utilizar para esta prueba experimental. Bien, con respecto al modelo de secado de capa delgada, en la tabla 5 del artículo
presenta los parámetros estadísticos utilizados para evaluar la precisión de los modelos de secado de la capa delgada, incluyendo el chi cuadrado, el error cuadrático y el coeficiente de determinación, que sería el r cuadrado. Estos parámetros van a ayudar a medir que también los modelos matemáticos se ajustan a los datos experimentales, como la relación entre la humedad y el tiempo de secado. Bien, en el análisis de color se sabe que el color es uno de los indicadores más importantes para la comercialización de productos agrícolas. El cambio de color de producto durante el proceso de secado es causado por las reacciones como la destrucción de los colores de los pigmentos y pardeamiento enzimático. También participa el cromatismo, que es otro indicador de calidad para el color, que es una escala de intensidad de un color en términos de su claridad y representa la saturación del color basada en su intensidad. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la intensidad percibida del color por los seres humanos. Efecto del método de secado sobre los rendimientos del aceite esencial de menta. En este estudio, utilizando el método de hidroestilación, las muestras secadas de invernadero al sol y a la sombra fueron pesadas a 0.18 más o menos 0.001 gramos y mezclados con 0.5 litros de agua en un aparato tipo Clevenger durante 3 horas para extraer el aceite esencial. El experimento se realizó con 6 réplicas para cada tratamiento y la significancia de los resultados se comparó utilizando ANOVA y 2 pruebas posteriores. En cuanto a los resultados, comenzando con la incertidumbre global calculada, que es 0.69%, sugiere que las mediciones registradas son suficientemente precisas para realizar los cálculos en diferentes etapas. Bien, con respecto a los cambios en la radiación solar y temperatura, se realiza por los diferentes momentos durante los días experimentales. Se muestra en esta figura. El clima fue mayormente soleado durante los días de experimento, como la evidencia de las variaciones de intensidades de la radiación solar a diferentes horas del día. En todos los días se observó un patrón similar con las radiaciones mínimo y máximo ocurriendo en las primeras horas del día, entre las 11 y 1 de la tarde, respectivamente. El valor promedio más alto de la radiación diaria se registró en el quinto día con 697 vatios por metro cuadrado, mientras que el valor más bajo fue el de 579, el cual se registró en el cuarto día. Además, la radiación solar promedio durante todos los días experimentales se calculó en 619.64 vatios por metro cuadrado. Con respecto a las variaciones de temperatura y ambiente de GCD, el cual sería el análisis de fluctuaciones de la temperatura, la figura 7 muestra las temperaturas ambiente y de GCD durante los días experimentales respectivamente. Se puede afirmar en general que la temperatura ambiente aumenta desde las 8 hasta la 1 en todos los días. Las temperaturas promedio ambiente y de GCD durante los días experimentales se calcularon entre 36.91 grados Celsius y 47.67 respectivamente. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior fue de aproximadamente 10.24. Las temperaturas más altas de ambiente y GCD durante el experimento del día 5 fueron 44.5 y 57.2 respectivamente. Al comparar los resultados de radiación solar y la temperatura, se reveló que las variaciones de temperatura aumentan con los cambios de radiación solar, lo que indica que la radiación solar tiene un efecto directo sobre las temperaturas y el GCD. La tabla 8 muestra la radiación solar promedio, la temperatura ambiente y de GCD, las velocidades del viento, la humedad relativa externa e interna para cada día durante el periodo experimental. Debido a que las estructuras circundantes actúan como barreras de viento, se asumió que la velocidad de viento era constante, con un promedio de 0.38 metros al segundo durante todo el periodo experimental. Con respecto a la humedad y tasa del secado del producto, el secado de las hojas, en la figura 8 del artículo muestra la variación del índice de humedad y también durante el proceso de secado de las hojas de menta bajo esos dos métodos, el secado solar de invernadero y el secado a sol abierto. Se observa que en ambos métodos el índice de humedad disminuye con el tiempo, indicando que la humedad de las hojas de menta se reduce a medida que avanza el proceso de secado. Sin embargo, el secado en el GCD
presenta una caída más rápida del MR en comparación con el secado al sol, lo que sugiere que GCD es más eficiente en el tiempo de eliminación de humedad, y esto resalta la ventaja del secador solar de invernadero en términos de tiempo de secado más cortos, lo que mejora la eficiencia del proceso en comparación con el secado tradicional al sol. Y en la figura 9 del artículo muestra la variación de intensidad diaria promedio de secado bajo los métodos de secado en el secado solar de invernadero y al sol abierto. Se puede observar que la intensidad de secado medida como la tasa de pérdida de humedad es mayor en el GCD que en el secado al sol, indicando que el GCD proporciona un entorno más controlado y eficiente con un mayor intercambio de calor y humedad, lo que acelera el proceso de secado. En contraste, el secado al sol experimenta fluctuaciones mayores a la intensidad debido a las variaciones de temperatura y radiación solar a lo largo del día, lo que hace que el proceso sea menos eficiente. El modelado de capa delgada en el artículo se refiere al uso de modelos matemáticos para describir el comportamiento del secado de las hojas de menta en una capa delgada, evaluando cómo la humedad disminuye en el tiempo bajo diferentes condiciones de secado. El modelo de Wang y Xin se destacó como el mejor para el secado en GCD con un R al cuadrado de 0.9944, lo que indica una alta precisión. Para el secado al sol y en sombra, los modelos logarítmico y el de Henderson fueron los más precisos. Y la figura 10 muestra esta comparación entre relación de humedad experimental y predicha utilizando los mejores modelos seleccionados mediante los parámetros estadísticos deseables para las tres condiciones de secado, incluyendo la de GCD. Ahora, el efecto del método de secado sobre la calidad de color y rendimiento del aceite esencial de menta. El artículo analiza cómo los diferentes métodos de secado afectan el color y el rendimiento del aceite esencial de las hojas de menta, y los resultados muestran que el secado en sombra y el secador solar de invernadero presentan mejor color en las hojas, con menores cambios en el índice de color en comparación con el secado de sol. En términos de rendimiento, el aceite esencial, el secado de sombra, produjo un mayor rendimiento, seguido del secado en GCD, y finalmente el secado al sol, aunque no se encontraron diferencias significativas entre los rendimientos del aceite esencial, podemos ser secadas en sombra y en el GCD. Las tablas 9 y 11 en todas las condiciones de humedad se redujo a 11 más menos 1, y los resultados mostraron que la mayor cantidad de aceite esencial se extrajo del producto secado a sombra, seguido por el GCD y el producto secado al sol abierto con un promedio de 0.254%, 0.237% y 0.101% respectivamente. Al comparar los resultados promedio mediante ANOVA, las pruebas de Tukey y también de LCD, no se observaron diferencias significativas entre los métodos secado y sombra a un nivel de significancia del 5%, mientras que tanto los métodos de secado y de sombra como GCD mostraron diferencias significativas en el producto secado de sol abierto. En conclusión, podemos decir que este estudio demuestra que el GCD es una alternativa eficiente y sostenible para el secado de hojas de menta, superando los métodos tradicionales de secado al sol y en sombra en términos de tiempo de secado. Aunque los rendimientos de aceite esencial y los cambios en el color son similares por el proceso de secado en secado de GCD y en sombra, el GCD ofrece la ventaja adicional de reducir significativamente el tiempo de secado, lo que contribuye a disminuir pérdidas agrícolas. Con el artículo 2, el cual es desarrollo y mejora del rendimiento de un nuevo secador solar portátil tipo invernadero, el PGHSD. Las prácticas de secado deficientes y sistemas de almacenamiento inadecuados son las principales causas del daño de los productos agrícolas. La solución inmediata a la falta de instalaciones de secado podría ser la implementación de secados convencionales. Sin embargo, la conectividad de la red eléctrica y disponibilidad de fuentes de energías convencionales son preocupantemente significativas en las zonas rurales. Por ello está optando un medio el cual es impulsado por energía solar. Entonces el objetivo es desarrollar y analizar el desempeño de un innovador secador solar portátil tipo invernadero, que es el PGHSD, diseñado para mejorar la eficiencia del proceso de secado en productos agrícolas, específicamente en rodajas de cebolla.
Bien, estos son los 4 modelos en los cuales se va a basar nuestra metodología. El modo 1, que es el AGHCD, el que ya mencionamos, que utiliza un secado de sistema convencional. El modo 2, el AGHSD, y con ventiladores de recirculación, el cual va a estar incorporado con ventiladores de recirculación junto con los ventiladores de extracción que ya estaban anteriormente. El modo 3, que es el que viene incluido con el ETAH, que es el calentador de aire solar en tubos evacuados. Se añade un calentador solar de aire con tubos evacuados que suministra aire precalentado. Y el modo 4, el cual se le incluye un sistema de flujo de aire que integra un sistema de distribución de flujo de aire que optimiza la distribución del aire precalentado proveniente del calentador solar de tubos evacuados. Y así es como se distribuye los modos de funcionamiento del secador solar. Bien, entonces con respecto al diseño experimental, podemos ver aquí las coordenadas y el lugar donde se realizaron se realizó la prueba experimental, también como los parámetros a medir y también el procedimiento en cual se evaluó. Podemos destacar aquí que tanto se tomarán en cuenta la temperatura, la humedad, la radiación solar. Y esta es una representación real del sistema portátil de secado. Bueno, aquí un modelo 3D. Bien, con respecto al diseño de secador, el secador solar portátil invernadero fue diseñado y fabricado como un sistema modular compuesto por 18 partes portátiles, fabricado principalmente con hierro galvanizado y ensamblados utilizando tuercas y pernos. Entonces estas vendrían a ser sus características, tanto el techo como las dimensiones, la capacidad de secado y también la portabilidad, la cual les caracteriza y diferencia frente a otras. Esta es una representación en 3D de nuestro modelo, un poco más exacto. Y bien, aquí la tabla 3 indica los instrumentos utilizados y también el propósito, los parámetros en los cuales se evalúan. Tenemos el análisis de incertidumbre, en el cual es muy importante para comprobar la exactitud de los análisis realizados. Tanto va para la selección de instrumentos, la calibración, el entorno, las lecturas y las observaciones. En este trabajo se utilizaron instrumentos para medir la temperatura, la pérdida de peso, la humedad relativa y la radiación solar. Y bueno, aquí vemos una fórmula general en la primera parte de acá, en la cual se usan escenarios donde las exactitudes de las variables independientes son todas igualmente ponderadas. Y vemos aquí tanto el error total de medición de peso, error total de intensidad solar, error total de humedad relativa, también con respecto a las mediciones de velocidad de aire y la incertidumbre total, que debería ser la suma de todas ellas. Entonces, el contenido de humedad primaria del producto se dividió utilizando el método del horno caliente, en el que el producto seco en su forma original se deshidrata a 105 grados Celsius hasta que el peso se vuelve constante para conocer la cantidad de materia seca, a partir de la cual se determina el contenido inicial del 95%. Entonces la incertidumbre total de la lectura es alrededor del 5%, según expuesto por el artículo. Con respecto al análisis característica de secado, tenemos aquí el grado de nivel de humedad, el cual vamos a ver aquí la relación entre el peso del agua del producto y su peso. Y bueno, vamos a pasar a la relación de humedad, el MR, en el cual también se mencionó en el artículo anterior. Se calcula utilizando unos pequeños ajustes simplificando estas ecuaciones, y obtenemos aquí la relación de humedad, que vendría a ser la relación entre el contenido de humedad en un momento dado y el contenido de humedad inicial, que se puede calcular con esta fórmula presente. Y pasamos aquí lo que sería el factor de utilización de calor. Entonces, en el sistema de secado actual se puede también definir como la relación entre la diferencia de temperatura del suelo, el TFL, y la temperatura ambiente, el TAM. Tenemos el coeficiente de energía, que indica la relación de energía útil generada y la energía consumida por el secador, y el porcentaje de ganancia neta de calor con respecto a la temperatura ambiente, que es la relación entre la temperatura ambiente entre la habitación de secado y las condiciones ambientales con la temperatura de habitación de fracción de la ganancia neta de calor para el secador. Tenemos el factor de utilización de calor, el HUF, que sería la eficiencia de área del secador solar tipo invernadero, que se describe con la siguiente fórmula.
Bien, con respecto a resultados y discusión, la figura 5 representa las variaciones diarias de las condiciones de secado para los cuatro modos de operación aprobados por el PGHSD para el secado al sol. Se analizan tres parámetros: la intensidad de radiación solar, SR, la temperatura ambiente, AT, y la temperatura dentro del secador, TR. Los resultados muestran que la temperatura interior secado, TR, fue consistentemente más alta que la temperatura ambiente, AT, lo que demuestra un ambiente secado adecuado para todos los casos. El modo 4 mostró una distribución térmica más homogénea y un mejor almacenamiento de calor. La figura 6 analiza la relación entre tres temperaturas claves: temperatura ambiente, temperatura promedio dentro de la cámara de secado y la temperatura del piso de secado. La gráfica indica que la diferencia entre TRM y TAM refleja la cantidad de calor retenida dentro de la cámara de secado, mientras que la diferencia entre TFL y TRM muestra el gradiente térmico entre el piso y el aire de la cámara. Los resultados destacan que en los modos avanzados el TRM y TAM se mantiene más estable y elevado, indicando una mayor retención de calor y una distribución más homogénea del mismo. La figura 7 representa el efecto de las modificaciones de diseño de PGHSD sobre el HUF y también el COE. Según la gráfica de discusión, el HUF disminuye progresivamente en cada mejora del diseño, mientras que el COE aumenta, y esto refleja una mejora de la capacidad del sistema para convertir el calor generado en energía útil de secado. En el modo 4, el HUF promedio es el más bajo, lo que indica que hay suficiente energía térmica disponible para secar más productos sin desperdicio de calor. Bien, la figura 8 analiza el porcentaje de ganancia de calor para las cuatro configuraciones del PGHSD. Y según la gráfica de discusión, el QHG aumenta progresivamente con cada mejora en el diseño del secador, alcanzando su valor promedio más alto en el modo 4. Esto indica que esta configuración logra aprovechar mejor la energía solar y convertirla en calor útil dentro del sistema. En la figura 9 muestra la evolución de la relación de humedad de las rodajas de cebolla a lo largo del proceso de secado en las diferentes configuraciones del PGHSD. Y según la gráfica, se observa que el modo 4 logra mayor reducción de humedad, alcanzando un 5.32% de humedad con las rodajas de cebolla en un solo día, en comparación con el 19.9% en el modo 1 y el 46% de secado de sol. Entonces el modo 4 muestra una distribución más rápida y consistente en la relación de humedad, lo que indica que las mejoras de diseño como los ventiladores y la recirculación y también el sistema de distribución de aire permite una mayor eficiencia de secado al distribuir aire caliente de manera homogénea dentro de la cámara. Y bueno, estas son las eficiencias de secado y podemos ver aquí los cuatro modos en los cuales de todos esos modos se destaca el modelo, el último modelo. Bien, entonces como conclusión podemos decir que en el modo 4 la combinación de ventiladores de recirculación, calentador de aire solar y un sistema de distribución de flujo de aire permitió mantener una temperatura más uniforme en todo el secador, lo que redujo el tiempo de secado y aumentó la eficiencia. En contraste, los modos más simples en el modo 1 representaron una distribución de calor menos eficiente, lo que resultó en una menor tasa de secado. Y para un trabajo futuro se sugiere realizar un análisis económico para evaluar la viabilidad de este sistema en términos de costos y beneficios, considerando su aplicación para secar diferentes productos. Esta es la referencia del artículo. Muchas gracias, profesor.